Hola, voy a desarrollar algunas preguntas relacionadas sobre todo con el tema de acción tutorial. Soy una maestra de educación primaria, también soy graduada en educación primaria con mención lengua extranjera e inglés y llevo durante 14 años trabajando como maestra de educación primaria, sobre todo tutora y especialista de inglés. Em, Mi experiencia como tutora ha sido bastante larga, o es en la que se basa básicamente toda mi experiencia laboral, pero yo considero que en la etapa de educación primaria el tutor es una figura muy importante para los alumnos porque al final es el profesor que más horas pasa con ellos y es como su referente en el cole, y para ellos siempre el tutor que les toca es como su profe favorito, el que más quieren, aunque sea el peor del mundo, pero para los niños tengo constatado que es así, porque al final pues te conocen y ven todas tus cosas buenas y te adoran. Y es una suerte ser tutor, pero también considero que la acción tutorial es un poco un trabajo que debemos realizar entre todos los profesores que damos clases a esos niños o que entramos en el aula. Porque al final, que yo entre a un aula como entro a muchas aulas a dar inglés y que no corrija según qué comportamientos o cosas en niños tan pequeños como podemos tener de 6 años o incluso hasta de 12 años, pues creo que no es algo que debe caer solo sobre el tutor, sino que todas las personas que entramos a dar clase en el aula, pues participemos de ello, que al final el tutor es quien más tiene que influir en ello, quien más tiene que insistir, quien más tiene que poner normas, quien más tiene que hacer según qué cosas, pero creo que al final es cosa de todo el equipo docente que hagamos esa labor tutorial que sale muchas veces fuera de simplemente enseñar contenidos o saberes básicos. Como digo, considero que es algo súper importante porque creo que va a influir muchísimo en el tipo de personas que sean o en una serie de valores que ellos van a establecer en su día a día. Por ejemplo, yo se lo digo a mis alumnos, yo nunca os miento. O sea, si les digo no hay patio, no va a haber patio, porque si tú les mientes, ellos ya van a pensar que tú vas a mentir en cualquier cosa que les digas. Entonces, es una regla que me aplico mucho en mi día a día y ellos siempre nos reímos mucho y lo pasamos súper bien cuando a veces les cuento alguna cosa un poco disparatada, que son verdad, y a lo mejor me dicen, pero es verdad, digo, ¿cuándo te he mentido yo? Y ellos, pues nunca. Digo, pues entonces, si no te he mentido nunca, no va a ser hoy la primera vez en esto. Entonces, es lo que digo, considero que tiene una labor muy importante y sobre todo entra mucho en juego el tema de valores, normas, conductas, hábitos, orden, organización. En estas edades es fundamental porque que tú muchas veces ayudes a un niño a aprender a organizarse la mochila, quizá va a ayudar luego muchísimo a ese niño. Y en estos niveles parece algo muy básico, muy elemental, pero a veces no saben o abrir el estuche o a solucionar según qué cosas en determinados momentos. Entonces, la labor tutorial del maestro de primaria muchas veces son cosas muy básicas, pero que son muy importantes para los niños en su día a día o en su desarrollo. Aspectos que puedo considerar muy importantes en el desarrollo del niño. Pues yo en educación primaria, sobre todo, autonomía, porque cuando vienen a primero son muy pequeños y muchas veces pues o la señora de infantil o los papás le hacen todo a los niños y no saben ni siquiera abrir la mochila o no son capaces, y entonces pues es muy importante que cojan autonomía e independencia y que ellos sepan que son capaces de hacer todo lo que se les propone, porque eso también los empodera mucho como personas. Y luego el tema de la educación emocional y educación en valores también considero que es muy importante. Luego ya todo eso lleva intrínseco pues muchas normas, muchos hábitos, muchos valores, pero ya digo que sobre todo autonomía en los niños, creo yo, sobre todo cuando empiezan la etapa, y educación en valores, porque es muy importante que emocionalmente los niños estén fuertes y tengan unos buenos valores y bases
que desde el cole se fomenten mucho y se trabajen, que se hace, pero que aparte de ello tengan mucha fuerza como personas y estén bien. Pues estrategias que pueda desarrollar para ayudar académicamente a mis alumnos, pues no tengo una. Yo muchas veces se plantean desafíos con niños o alumnos que cogen nuevos. Nunca antes a lo mejor te había encontrado eso y te tienes que ir buscando las mañas para que ese niño pueda salir adelante, a ti te haga caso o te funcione. Yo no tengo una única estrategia ni una única manera de trabajar ni proceder, sino según el niño, según lo que le esté enseñando y lo que esté haciendo, pues lo apoyo de una manera o de otra. Es que no hay dos niños iguales, igual que no hay dos personas iguales. Pero bueno, sobre todo, ser muy comprensivos con ellos, ayudarlos lo máximo posible. Pero, por ejemplo, yo una cosa que también hago mucho con mis alumnos es enseñarlos a que hay que equivocarse y que no pasa nada. Y que yo soy la primera que me equivoco, que muchas veces cuando a lo mejor algo se me olvida o algo más, digo, bueno, pues si me he equivocado, no pasa nada. Pero son aspectos a tener en cuenta que ellos tienen que aprender, porque todo eso también les produce mucha frustración, mucho desánimo, muchísimas cosas que también tenemos que aprender a enfrentarnos a ellas, a gestionarlas y a trabajar. Entonces yo no utilizo una única estrategia, sino en ese sentido soy muy camaleónica o intento ser muy camaleónica. Pero lo que digo, sobre todo, intentar ayudarlo, encontrarle el punto a ese niño en lo que necesita ayuda o cómo tú puedes conectarlo y tirar de él, como sea. Ejemplos de alumnos que he ayudado a superar algunas dificultades, pues tengo infinidad. Mira, en la tutoría que tengo actualmente, que lo cogí el año pasado en tercero de primaria y este año estamos en cuarto, tengo, por ejemplo, muchísimos alumnos que venían muy descolgados de primero y segundo de primaria porque les pilló el tema pandemia, luego cuando vinieron a primero pues los niños estaban muy maduros, semipresencialidad, pues una serie de dificultades que quizá hicieron que su nivel, su hábito o muchas cosas no estuviesen afianzadas y pues, por suerte entre la familia y yo, porque eso también es súper importante, la colaboración de la familia, hemos conseguido que esos niños se monten en el carro, lleven un nivel bastante bueno, cojan hábitos de trabajo o hayan superado dificultades que tenían. Luego, por ejemplo, en concreto, tengo una alumna que el año pasado su padre falleció en un accidente de tráfico y esa niña, de hecho, a mí no me contó nada. Eso pasó en las vacaciones de Semana Santa, que va a hacer ahora un año. Ella a mí no me contó nada. Nadie de la clase lo sabíamos, ni nadie. Bueno, algún niño a lo mejor lo sabía, pero no lo sabíamos. Ella no se lo había contado a nadie, no me lo había dicho a mí. Y yo me enteré porque un día me lo dijo la madre y cuando me lo dijo, para mí fue un súper sopetón, porque no me esperaba nada de eso, porque yo no había notado nada en la niña. Y entonces resulta que para ella el cole fue como su lugar refugio, porque como digamos que ella no se lo había contado a nadie, nadie lo sabía, como que no había pasado o no tenía por qué asumir en el cole que eso había pasado. Y pues, hablando con una psicóloga con la que se asesoró la madre desde por lo que había pasado, pues nos dijeron que teníamos que darle su tiempo, no hablarle del tema, no forzarla. Y aunque a día de hoy no está bien ni ha superado la pérdida de su padre, ni mucho menos, pero para ella el cole es un lugar seguro, que eso al final también es algo que debemos tener en cuenta porque para muchos niños va a ser su lugar refugio. Es un lugar donde ella sabe que va, que tiene su amigo, que no la estamos agobiando, donde entre comillas puede ser feliz o estar bien, o sea, que eso también hace mucho.
a esta alumna no le he podido terminar de ayudar, sé que necesita mucho más tiempo para poder superar esto, pero yo que ella no haya querido dejar de venir al colegio, aunque sus notas se hayan resentido, tenga siempre, digamos, una sonrisa o ganas de hacer cosas o hubiese sido capaz de hacer regalo el Día del Padre y en ningún momento con la edad que tiene me haya dicho esto no vale nada, no lo pienso hacer o no voy a pasar por esto, sino ella simplemente, digamos que le costó, pero lo hizo o lo quiso hacer, pues para mí eso ya es mucho. Y creo que al final pues es una gran satisfacción a nivel personal que tú sepas que los niños cuando van allí, aunque se enfrenten o tengan consecuencias por no haber estudiado, no haber hecho los deberes, no haber pasado según qué cosa, sepan que al final es un lugar seguro donde pueden estar bien. Entonces para mí eso es súper importante. Recursos que yo tenga útiles o que considere más útiles para orientar y ayudar a los alumnos. Pues yo diría que mucha empatía y mucha paciencia. Porque muchas veces, pues, como pasa con los niños pequeños y ahora también está muy de moda eso de la educación en positivo y todas esas cosas, creo que son cosas que si las aplicamos a nivel académico bien aplicadas también pueden resultarnos muy útiles. Entonces yo sobre todo paciencia, empatía, mano izquierda y lo que he dicho al principio, muchísimos valores y muchísima autonomía, empoderamiento, que se vean capaces de, que sepan que se pueden equivocar. Muchas veces no ayudarlos, es decir, les dan las herramientas y les dices, te toca a ti, tienes que hacerlo tú, equivócate y sal un poco del atolladero y que ellos pues vean que pueden o que no pueden y que si no pueden no pasa nada. Pero no por eso que se frustren, sino que asuman que a veces pues, hay cosas que no te salen a la primera o no te salen después de 3 días, pero que no pasa nada. Que puede ser que salgan o que nunca aprendas o que no te salga nunca, pero no pasa nada. Que eso también es muy importante. A veces también conoces que pues, a lo mejor hay algo que no se me va a dar bien y tampoco pasa nada. Y al final, ¿cómo gestionar la individualidad de los alumnos? Pues un poco conociéndolo y sabiendo por dónde puede ir cada uno. Cuando se explica en clase o se presentan nuevas cosas, al final se presenta al gran grupo o en general en gran grupo. O por lo menos esa es mi manera de trabajar con mis alumnos. Las presenta luego 200.000 veces más de 200.000 maneras distintas. Y yo, por ejemplo, cuando explico algo, pues ya sé perfectamente el alumno que no se me ha enterado, aunque me diga, sí, lo sé. Y luego a ellos les encanta, señor, dinos quién sabe esto y quién no lo sabe. Y yo digo, ya ves, que parece que hacen magia, pero súper importante fijarte mucho en los alumnos, eso al final también te lo da la experiencia. Y bueno, ir explicándolo 200.000 veces, por suerte, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho arrastrando los contenidos durante todo el curso, recordándolos, repasándolos, sobre todo matemáticas, lengua, inglés. Entonces, claro, con eso tú das la oportunidad de que a esos alumnos que quizás les cuesta más adquirir según qué cosas, pues se van trabajando tanto, se van repitiendo tanto, se van machacando tanto, que al final los niños son capaces de desarrollar eso. Al igual que la lectura, la lectoescritura, la numeración, todo eso se trabaja continuamente, diariamente y durante todo el año. No porque ya saben esto, lo dejamos de hacer. Al igual que todo lo demás, yo lo repito, soy muy pesada y muy cansina. Y ¿cómo podríamos mejorar el apoyo y orientación a los alumnos? Pues teniendo formación sobre ello y luego también disponiendo de más tiempo para ello, porque sobre todo en educación primaria el problema que hay es que cuando tú tienes a veces un conflicto en el aula,
un conflicto en el patio o cualquier cosa que ha surgido y tú tienes que hacer una acción tutorial, seas o no el tutor, porque muchas veces pues ha habido una pelea en el patio, tú subes a dar una clase de lo que sea y tienes que solucionarlo, aunque no seas el tutor, porque te toca mediar o te toca hacer según qué cosa. Y pues te toca perder entre comillas, una hora de clase o emplear una hora de clase que se supone que tú tienes destinada a dar clase para eso. ¿Qué pasa? Que muchas veces el hecho de que los niños aprendan según qué cosa o a gestionar según qué cosa va en detrimento del currículum, que es lo que se supone que se espera de nosotros que vayamos explicando o trabajando a los alumnos, todo a nivel competencial. ¿Que eso también ayuda a las competencias? Por supuesto, ayuda al desarrollo del niño, sí, pero cuando tú tienes programada una hora de lengua, se supone que no es una hora para estar resolviendo un conflicto del patio, aunque estés trabajando la expresión oral con los alumnos. Entonces, al final, pues, tiempo u horas para poder dedicarle a eso, formación de los profes, porque muchas veces hay cosas que se nos escapan. Sobre todo, por ejemplo, ahora el tema del bullying. En mi cole llevamos a cabo un proyecto que se está llevando en muy poquito, o bueno, cuando comenzamos solo lo tenían 7 u 8 colegios de la región de Murcia, que es un programa que se llama Cuenta Conmigo, en el que existen unos mediadores en cada nivel o en cada clase, en los que si surge un conflicto, una pelea en el patio, se recurre a ellos. Si no están, por ejemplo, los de tu clase o los de tu nivel, pues te puedes ir a los de otro nivel porque los conoces. Y esos niños, digamos que han sido entrenados o se les han enseñado una serie de estrategias para medio resolver conflictos, porque se supone que resolviéndolos entre iguales ellos no se sienten tan juzgados como si es la señora que toma partida, o a veces los mayores estamos como con más prejuicios. Y la verdad que eso está súper bien, pero lleva muchísimas horas de clase empleadas generar el decálogo con los niños, que lo aprendan, que se consensúen, que entiendan bien lo que es el mediador y por qué, que hay que respetarlo, que esto. Y entonces todo eso lleva muchas horas y no es tiempo perdido, pero sí que digamos que te come horas del tiempo de trabajo que se supone que tienen que estar destinadas a lo otro y no a eso. Entonces, pues, si hubiese horas destinadas a eso, como existe en secundaria, pues a lo mejor muchas cosas se podrían trabajar o hacer de otra manera, porque mucha interdisciplinariedad, mucha educación en valores, pero al final muchas veces las cosas hay que dedicarle tiempo y trabajarlas. Y yo, por supuesto, que estoy dispuesta a formarme, aprender y cuanto más mejor. Y yo creo que cuando nos metemos en la carrera de maestro, igual que a lo mejor cuando te metes en la de derecho o en la de medicina, te metes a sabiendas que el resto de tu vida estarás formándote, aprendiendo más y que cada día serás consciente de que hoy sabes más que ayer, pero menos que mañana, y que pues cambiarán muchas cosas que te afectarán y que tendrás que cambiar mucho el método de trabajo, tendrás que formarte continuamente y estar siempre aprendiendo. Entonces creo que es algo que va intrínseco en la profesión, que no siempre vas a poder saber todo ni llegar a todo, por supuesto, pero que tendrás que formarte en muchas cosas que saldrán nuevas, pues sí, porque desde que yo entré a trabajar hace 14 años las cosas han cambiado mucho. Y sé que en los próximos 10 años pues cambiarán otro montón más. No solo a nivel de ley, sino a nivel de metodología, a nivel de trabajo, a nivel de competencia digital, a nivel de todo. No porque sepas sumar 2 más 2, pues ya lo sabes todo lo que tienes que enseñar en primaria, sino creo que hay mucho más detrás de ello. Así que aquí concluyo con mi exposición. Muchísimas gracias.